Mis amados, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en Salmo 34, versículos del 1 en adelante, donde nos dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqued a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Estas palabras dichas por el rey David, hablando sobre la protección divina, lo dijo precisamente porque él, por causa de la persecución que estaba recibiendo de parte del rey Saúl, porque ya Dios había desechado a Saúl como rey y había puesto ya al rey David. Le había dicho al sacerdote Samuel, como también era juez y también era profeta. Dios le dijo a Samuel: bueno, vaya a la casa de Isaí, que de ahí voy a sacar el rey de Israel. Y Dios ya había elegido al rey David precisamente para que fuera el reemplazo de Saúl, pero Saúl había dejado a Dios, había desobedecido. Primero empezó muy bien, él empezó con el temor de Dios a dirigir a la nación de Israel, porque la nación de Israel es el pueblo del Creador, del Dios Todopoderoso. Pero el corazón de Saúl se apartó de Dios y Dios, aparte, ya había escogido a David para que fuera el rey de Israel. Y en esa persecución, el rey Saúl por todas partes estaba al acecho a ver dónde estaba David. Y David, en medio de la huida, se fue para donde los filisteos, el rey Abimelec. Ese rey Abimelec, que era el rey de la ciudad de Gat, pero era un rey filisteo, porque en esa época cada ciudad tenía su propio rey, pero entonces en la aglomeración de todas las ciudades de alrededor eran filisteos, lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. El rey David, antes de ser rey, huyendo precisamente la persecución de Saúl, se fue a ese lugar y como estrategia humana, podríamos decir, él se hizo el loco, dejó salir su saliva de la boca para que la gente pensaran que estaban locos. Cuando el rey Abimelec lo vio, dijo: no, este es un loco. Y nosotros podríamos decir que la estrategia humana simplemente dio resultado. Pero si nos ponemos a pensar con cabeza fría, ¿cómo es que el rey Abimelec no reconoció a David? Porque David era el que había matado a uno de esos gigantes filisteos. Ya en ese momento David era uno de los que eran triunfantes y ya en ese momento había vencido a Goliat. Pero Abimelec no se acordó, no identificó el rostro, así que sí fue la protección de Dios. Si hubiera hecho el loco o no se hubiera hecho el loco, pues simplemente ya Dios había permitido que Abimelec no reconociera el rostro de David. Así que David, usando también estrategias humanas, pues Dios le permitió que diera resultado. Y hace como agradecimiento a esta salida, el rey David compuso este hermoso salmo. Recordemos que los salmos son cánticos. Los salmos era como el himnario del pueblo de Israel para las alabanzas a Dios. Y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a tu nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Este ángel de Jehová, que está nombrando aquí David, este muchacho que era un gran compositor de salmos, cuando habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es el mismo Cristo preencarnado. Este Cristo preencarnado fue el que dio la anunciación del nacimiento de Isaac cuando le dijo a Sara que no te rías, ¿sí? Y en ese momento se presentó, pero no era hecho carne como en el siglo I, como dice el apóstol Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
También dijo, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero aún todavía cuando hizo esa anunciación del nacimiento de Isaac, confirmando la promesa que Dios le hizo en Génesis capítulo 12 a Abraham, que de tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, este preencarnado Dios fue el que está nombrando aquí David, este muchacho David, porque aún todavía no era rey. Y este mismo ángel de Jehová fue el que se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo y le dio la orden de ir a sacar al pueblo de Israel. Y fue el mismo que luchó con Jacob por una bendición. Cuando Jacob luchó con ese ángel por una bendición, era el mismo Cristo preencarnado. Y en muchas maneras, en varias ocasiones se presentó este ángel de Jehová. Pero era preencarnado porque aún no se había hecho carne. Él se hizo carne cuando, usando todo el conducto regular, él se hizo hombre, se metió en la matriz de una mujer y hizo todo su desarrollo embrionario y nació de mujer y tuvo nacimiento natural, rompió fuente y toda esta cuestión natural que todos los seres humanos tenemos para nuestro nacimiento. Participó de toda la naturaleza humana y era el 100% hombre. Pero aquí David está diciendo, bueno, el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado, acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y ese fue el que defendió a David. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada os faltará a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todos nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos alcanzado la misericordia de Dios, somos privilegiados porque Dios nos va a sostener en todas las cosas, tanto a nivel espiritual como secular, material. Nosotros tenemos la provisión diaria. De pronto en nuestros corazones anhelamos tener grandes posesiones, grandes riquezas, porque humanamente también queremos deleitarnos en los placeres del mundo, pero Dios permite que el verdadero Hijo de Dios, el que ha sido renacido, el que ha sido regenerado y el que ha sido transformado y el que ha sido comprado con la sangre del Cordero, pues tenga comunión con Dios, con Él todo el tiempo. Y por la gracia de Dios hemos alcanzado esa salvación y Dios nos sostiene, nos da la vida eterna y no solamente eso, sino también las cosas que necesitamos. Ya si en la soberanía de Dios nos quiere dar grandes riquezas, pues ya es cosa de Él, es una bendición extra. Pero Él ha prometido dar lo necesario. Y aquí dice, bueno, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, ved, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que descansa, que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra a los que... para cortar de la tierra la memoria de ellos. Una de las cosas que suceden es que Dios exalta a los humildes y da gracia a los justos. Y muchas de las cosas que están registradas en este libro fueron personas que mantuvieron en integridad con Dios y Dios no borró sus memorias y están escritas en este libro. Y todas las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra después de haber sido redimidos, después de haber alcanzado la salvación, van a quedar registradas en el cielo, de manera que van a recordar nuestros hechos por la eternidad, mientras las cosas hechas por las personas que no han sido redimidas, pues simplemente mientras estén en la tierra va a ser algo maravilloso para los hombres, pero eso pasará a la historia y nunca más nadie se acordará de ellas. Eso es lo que pasa con las obras de los injustos. Hay muchas cosas buenas que están haciendo las personas que no han sido redimidas por la sangre del Cordero, pero son cosas pasajeras que son perecederas, no permanecen. Así que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado.
Este versículo 20 del capítulo 34 del Salmo 34 está hablando de una promesa mesiánica. Recordemos cuando el Señor Jesús fue puesto allí en la cruz en medio de dos ladrones, y una de las costumbres que tenía el pueblo judío era que cuando llegaba el día de reposo no podían hacer ninguna obra, de manera que al día siguiente, después de la crucifixión del Señor, era día de reposo y tenía que ya haber sido sepultado. Cuando llegaron los soldados romanos a bajar los cuerpos para de una vez asegurarse de que estaban muertos, pues simplemente cortaban las piernas, las quebraban, las quebrantaban, y entonces ya ellos dejaban de tener apoyo en las piernas y descolgaba de una vez el cuerpo y se desgarraba los brazos y acababan de morir si estaban todavía vivos. Tanto el ladrón de la derecha como el ladrón de la izquierda todavía estaban vivos y les fue necesario romper sus piernas, pero en el caso de Cristo, como ya había entregado su vida, en la última palabra cuando dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento la tierra tembló, hubo tinieblas, las piedras se partieron, las tumbas se abrieron y muertos que recientemente habían sido sepultados resucitaron. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En ese momento Él entregó su vida, su espíritu, dejó su cuerpo y ya ese cuerpo quedó inerte. Cuando llegaron los soldados romanos, pues simplemente no hubo la necesidad de quebrar sus piernas, pero uno de ellos, para asegurarse de que en realidad estaba muerto, mandó su lanza y cayó en el costado y salió de ese costado agua y sangre. Y ese fue el cumplimiento de esta profecía hecha por el mismo David en el Salmo 34. Él guarda todos mis huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Qué gran privilegio y qué gran promesa. No serán condenados cuantos en él confían. En este momento toda la raza humana está bajo la condenación eterna, precisamente porque está bajo la ira de Dios. Dios está airado con el mundo, aún todavía no ha sido derramada, precisamente esa ira no ha sido manifestada porque hay algo que lo detiene. El Espíritu de Dios que mora en la iglesia, y la misma iglesia todavía está en la tierra, así que cuando ya no haya ninguno de esos dos impedimentos, la ira de Dios va a ser derramada sobre el mundo, mi estimado amigo. ¿Te gustaría ser libre de esa ira? Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Wilder Arte Camacho, y activa la campanita para que cuando se suba uno de nuestros videos sea el primero en verlo. Dios te bendiga.